Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Eterna Cuarentena. En este capítulo, bueno, para empezar, quiero preguntarles qué les pareció la nueva sección llamada Desviarte. ¿Les gustó? A mí la verdad es que me gustó bastante. Es una sección muy interesante, vaya que interesante. Y bueno, el capítulo pasado fue de Dogma 95. Pero bueno, espero que les haya gustado. Recuerden compartirlo ahí en Instagram, estamos. Pero el día de hoy tengo una propuesta bastante interesante. He visto que vaya que es el auge de los podcasts. Vaya que es la temporada auge de los podcasts, definitivamente. Es la etapa donde más están creciendo los podcasts. Por lo menos en México están creciendo bastante. Y con la llegada de, por ejemplo, Radio OVNI, también Yayo y Sterchi van a sacar un podcast. Eh, no sé, o sea, por ejemplo, Leyendas Legendarias, que es el podcast más popular, no tiene tanto tiempo de existir, o sea, realmente no tiene tanto. La Cotorrisa, que ha crecido bastante. Digo, todos esos podcasts tienen menos de 2 años, o sea, menos de un año, creo. Y pues es algo bastante rápido para ya estar en el top número. Pues Leyendas ya prácticamente es el número uno de Spotify México. Y hay otros podcasts que no tienen tanto y crecieron muy rápido. Probablemente el podcast de Yayo y Sterechi sea uno de los que crezcan rápido. Probablemente, si lo hace bien. Si lo hacen bien, puede que sí. Pero bueno, yo lo que quiero en este momento es llegar al top 200 de Spotify México. Sí, sé que se oye bastante ambicioso, sé que se oye bastante loco. Pero yo sé que se puede, ¿no? O sea, chance nos tardamos 2, 3 años aquí. No sé exactamente cuánto nos podamos tardar. De hecho, por eso ya mi compa Obando se decidió meter al proyecto. Porque le dije, oye, ¿cómo ves? Quiero llegar al top 200. ¿Cómo lo hacemos? Y ya, me dijo, pues yo te ayudo y tal. Entonces, esa es la propuesta de este podcast. Y ese es no el objetivo final, sino uno de los objetivos que queremos lograr con este podcast. Llegar al número 200 de Spotify México. Yo sé que se puede, yo sé que se puede. Y mientras tanto, vamos a ir sacando algunos de los de temas que me han surgido en estos momentos, en este autoconfinamiento. El primer punto que quiero tocar es la pseudoproductividad, que ya llevaba un rato queriendo tocarla. Y con esto quiero decir que... No, espera, corta eso no. Ok. Quiero empezar el tema refiriendo, bueno, con... Quiero empezar el podcast con un tema, los amigos y la familia en general. ¿Para qué están las personas cercanas, nuestro círculo? ¿Para qué están los amigos y para qué están la familia? Probablemente en los últimos meses, sí, se ha visto, en los últimos años, se ha visto una decadencia de la familia tradicional y una decadencia de lo que es la familia convencional, ¿no? Por el tema de los divorcios, por el tema de las familias disfuncionales y tal. Pero de por sí mucha gente ya advertía que las familias como tal estaban eh, cambiando su forma de ser. Y ahí es donde yo creo que, bueno, ya saben, este podcast es de existencialismo, entonces ahí es donde yo creo que entra la familia y los amigos. Cuando empiezas a pensar realmente mucho en ti y mucho en la existencia, es cuando realmente necesitas compas, ¿no? O familia. Porque es en el punto donde son tu punto de apoyo, tu punto de apalancamiento, ¿no? Las personas como tus amigos, tu familia. Y creo que en momentos tanto fáciles como difíciles de la vida, pues tienen que estar ahí. O sea, realmente creo que todos necesitamos una familia, un círculo cercano de amigos. Y pues porque para eso estamos, ¿no? O sea, a veces como amigo chance te da flojera o hasta como familiar te da flojera, pereza, ciertos temas de tus amigos o familiares.
Pero yo creo que para eso estamos, ¿no? O sea, para escuchar atentamente a ese tema que tanto le frustra o le apasiona a tu conocido, ¿no? Por ejemplo, no sé si están hablando de... No sé, tengo un compa que prácticamente de 24 horas del día, mínimo 4 diario, habla de Camila Cabello, ¿no? Y así, sí, seguido y siempre todos tenemos un amigo así o un familiar que habla de eso. Y es precisamente el punto, ¿no? O sea, que los compas estamos para escuchar las buenas noticias y las malas noticias también. No solo para las malas, también para alguna que otra cosilla divertida por ahí. Porque igual para eso es, para distraernos. Porque estos días he estado pensando demasiado, demasiado. Digo, siempre digo esto, pero he estado pensando demasiado en pues en la muerte, ¿no? Ese tema tan terrorífico y aceptado y negado y polémico a veces. Y en otros capítulos decíamos que el peor final, el peor destino no es la muerte, sino el sufrimiento. Pero ahora vamos a tomar ese camino, el camino de la muerte. ¿Qué es la muerte como tal? Pues como humanos nos planteamos muchísimas cosas para definir la muerte, ¿no? Creemos que es un siguiente estado de vida, irónicamente. Creemos que es un siguiente estado de dimensional o espiritual. Pero les pongo un ejemplo muy burdo, muy simple, muy fácil de entender. Todos hemos tenido, o la mayoría hemos tenido plantas, flores, suculentas, cactus, ¿no? Yo tuve una suculenta y se me murió hace como 3 meses. Pero me duró un buen rato, ¿eh? Sí me duró un buen rato. Recuerdo que la gané rápido, rápido les cuento esto. Me recuerdo que la gané eh, en un paseo que fuimos escolarmente, uno de los pocos paseos que tuve en mi escuela, uno de dos, de hecho. Y pues ahí estuvieron preguntando cosillas. Recuerdo que era una empresa que hace las botellas de plástico. Bueno, más bien las recicla. Y a partir de esas hace nuevas botellas de plástico. Y pues ahí es una empresa con una... Pues sí, con una fachada verde, ¿no? Con una fachada sustentable. Y pues tenían varias suculentas y regalaron varias. Entre esas yo me gané una. Y dije, no, pues por honor a los que no se ganaron esa suculenta la voy a cuidar. Y sí la cuido un buen rato. Hasta que dejamos de salir y todo eso y pues ya se me fue un poquito la onda. Pero bueno, en fin. Entonces, tú ves a una planta morir. ¿Y qué es lo que piensas? O sea, neta, ¿qué es lo que piensas cuando ves a una planta morir? Es como de... Pues ya. O sea, simplemente dejó de alimentarse, de su proceso metabólico, lo dejó de hacer, simplemente dejó de reproducirse ella misma. O... Y ya. Simplemente dejó de existir. O sea, tú puedes ver a la planta ahí. Pero pues esa planta, como ya no va a hacer sus procesos de vida, pues obviamente te das cuenta cuando una planta está muerta después de un rato, ¿no? Entonces, ahí es lo que yo pienso y esa ha sido mi perspectiva desde hace un poco de tiempo. Que tú qué piensas o qué te imaginas al ver a una planta morir. Siento que esta premisa aplica para pues todos los tipos de vida, todo el reino de vida. Tanto el animal como el plantae, como el fungi, ¿no? O sea, siento que lo único que nos hace diferentes a los humanos de todos los animales y de todas las plantas y de todos los seres vivos, pues prácticamente es esta conciencia, ¿no? Que como humanos podemos estar conscientes de nuestra existencia en este momento, por ejemplo. Y yo creo que esa capacidad de tener conciencia nos ha hecho hacer y creer en muchas cosas. Nos ha hecho creer que la vida tiene un siguiente paso. Nos ha hecho creer que la muerte es una evolución de esta vida o algo así. Y al tener esta conciencia y capacidad de pensar, pues a veces pensamos cosas que no están en nuestra capacidad física de entender. Y a veces eh, pensamos cosas que... o concebimos conceptos que
un animal pues no podría, obviamente, tales como la muerte, ¿no? O sea, yo siento que el humano, así en civilización por concepto, ha estado o es tan inteligente, entre comillas, porque pues tras nuestra poca capacidad fisiológica de, por ejemplo, combatir con otros animales o conseguir nuestro propio alimento, pues en lugar de ser un ser mucho más fuerte y mucho más hábil en la naturaleza, lo que nos hizo ser, lo que se nos modificó en este caso fue prácticamente el cerebro, ¿no? O sea, la mente, la capacidad de crear cosas. Y literal es eso, toda la humanidad hemos estado creando cosas, pero el punto aquí, al punto al que yo me dirigía, era que pues cuando mueres es eso, simplemente tu estancia vital, tu estancia en la vida, deja de serlo y ya. Simplemente, o sea, en primera, ni tú escogiste nacer, ni tú vas a escoger morir. O sea, simplemente es algo que nos va a pasar a todos. Y pues por eso creo que el verdadero propósito de la vida es explorarla, explorar todos tus sentimientos, explorar, como ya lo habíamos mencionado en otros capítulos, que el propósito de la vida pues prácticamente es ese, explorar todas las capacidades que la vida te ofrece, porque en algún punto pues dejarás de tenerla y está heavy, o sea, realmente todo en este planeta y en esta vida tiene un fin. Entonces, bueno, como ya lo habíamos platicado, el fin de las cosas es hacer memorables esas mismas cosas. Entonces, sí, ya habíamos comentado ese tema. Y ahora quiero entrar en un tema un poquito también sensible de existencialismo, pero a lo grande, o sea, realmente a lo brutal. El otro día estaba escuchando el podcast bueno, un fragmento del podcast de Roberto Martínez con un integrante de Panda, creo, no recuerdo muy bien. Pero bueno, el chiste es que el dude estaba comentando que él llegó a probar hongos, ¿no? Hongos alucinógenos. Y que en ese viaje, bajo la influencia de las drogas, descubrió varias cosas. Entre ellas, bueno, les narro un poquito, por si no habían escuchado ese episodio o ese fragmento. El dude dice que consumió los hongos. Posteriormente empezó a pensar muchas cosas. Dijo que estaba viendo a su novia en el celular y él pensaba, oye, ¿por qué estás en el celular? ¿Por qué te estás distrayendo? Concéntrate, ¿por qué todo el tiempo estás distrayéndote? Y luego su novia se para y va a cocinarse algo. Y dice, oye, ya estate en paz, ya deja de distraerte. Así lo narra él. Y luego dice que su novia procedió a leer un libro, ¿no? Y dice, oye, ya, ¿por qué te estás distrayendo tanto? Y entre ese momento dijo que le entró el hambre. Y que ahí es donde entendió todo. También dijo que si no te estás distrayendo constantemente, ¿qué hay? ¿Qué haces? Si no estás haciendo un podcast, si no estás escuchando un podcast, si no estás comiendo, si no estás leyendo un libro, si no estás jugando videojuegos, si no estás haciendo tareas, si no estás trabajando, ¿qué haces? Nada. Nada. Y como humanos tenemos la capacidad de pensar en ese nada, de pensar. Pero realmente es difícil que vivamos ese nada, porque como humanos nos da hambre. Y es precisamente lo que estaba diciendo. Dice, no entiendo por qué mi novia está en su celular, no entiendo por qué mi novia está leyendo un libro. Y le dio hambre. Y dice, ahí es donde entendí todo. Y sí, realmente como humanos, pues sí estamos atados a estos límites fisiológicos que tenemos todos, ¿no? O sea, realmente es muy complicado salirse de estos límites fisiológicos. Si te quieres salir, pues mueres. En fin, esto me dejó pensando que yo nunca he estado en una experiencia alucinógena, nunca. Pero aún así, esa vivencia de, oye, ¿qué haces? ¿Por qué te estás distrayendo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? La he vivido. ¿Por qué? Porque tengo ansiedad. Efectivamente, tengo... Bueno, no es ansiedad diagnosticada, pero yo estoy casi seguro de que sí es una ansiedad real. ¿Por qué? Pues porque de morrito pasaba ahí algunos episodios de estrés
obvios. Y pues sí, la vida es complicada, chavos, y uno termina siendo ansioso, ¿no? Y uno de los síntomas de la ansiedad, siento que ahorita ya la tengo muy, muy leve, pero antes la tenía algo fuerte. Y siento que uno de los síntomas de la ansiedad, aparte de los obvios, de los que tú te imaginas al pensar en la ansiedad, hay uno que se llama trastorno de despersonalización. Hace poco hice un corto vertical para TikTok que habla un poquito de eso, de esa experiencia que se vive al tener este síntoma llamado despersonalización. Y como dijo este bro, todos pensamos en el existencialismo y tal. Digo, ahorita yo estoy tranquilo, sin ningún tipo de ansiedad ni nada, pensando en existencialismo, y no es algo que me genere tanto conflicto interno, o sea, no me genera miedo ni nada, o sea, simplemente es pensarlo. Sin embargo, cuando estoy en esos episodios, en esas crisis de ansiedad y despersonalización, eh, miren, les pongo un cachito de narración del... Bueno, más bien les pongo la narración del corto que grabé. Bueno, yo lo actúo y todo. Yo escribí el guión y un compa me ayudó a narrarlo. Eh, Igual es este Obando el que lo narra. Y van a reconocer su voz. A ver si los pongo. Yo, ¿cómo me llamo? ¿Cómo me apellido? ¿Dónde vivo? ¿Vivo? Sí, sí existo. Puedo sentir mis brazos, puedo sentir mis manos, puedo sentir el agua hirviendo, puedo ver a los carros a través del cristal como en un día lluvioso, puedo ver a los personajes a través de la pantalla. Piensa en algo, lo que sea. Recuerda que mañana tienes un examen, ¿ok? Recuerda la teoría de eso y luego la práctica. Recuérdalo. Ahora más que nunca mi cuerpo necesita un abrazo, uno cálido como el agua tibia. La seguridad de que aquí seguiré y de que aquí estoy, porque sé que aquí estoy. Todos estos pensamientos ocurren simultáneamente en mi cabeza en menos de 40 segundos. Piensa un instante que te estás bañando, pensando en esas tareas o lo que sea que tengas, y de repente llega ese miedo, tal como el agua apoderándose de tu cuerpo, cruzándolo en cada sector, el cual te hace sentir realmente vulnerable, desnudo, ese no sé qué que hace que te cause el mayor terror al mirarte a los ojos. Como ese líquido incoloro, tratas de sentir tus manos, pero están cubiertas del miedo. Tratas de secarlas, pero nada lo cambia. Te cuestionas tu existencia. Soy yo, ¿cómo me llamo? Bueno, como es un TikTok, se repite. Pero bueno, esta narración creo que estuvo muy bien narrado. Cuando te pasan estos episodios, estos episodios de crisis de ansiedad, no te pones a pensar tanto. De hecho, es más como un sentimiento. Es más como un estado de... Es literalmente un estado mental. Esas crisis de despersonalización son un estado mental. Y para quienes no sepan qué es eso, pues prácticamente se describe como que el sujeto se concibe a sí mismo dentro... No, más bien, se concibe a sí mismo fuera de sí. Se oye complicada ahí la descripción, la definición de despersonalización, pero se los explico. Esto de concebirse a sí mismo fuera de sí queda muy bien ejemplificado cuando te ves al espejo. Tú, oyente sin ansiedad, cuando te ves al espejo, ¿qué ves? Te ves a ti. Y seguramente te ves un grano, tu nariz o lo que sea. Y dices, ay, pues qué feo estoy. Pero, en fin. En cambio, alguien con este síntoma, cuando se ve al espejo, muchas veces, no siempre, esto no siempre, solo es en distintos periodos, cuando se ve al espejo, no se ve a sí mismo. Y eso se los digo, o sea, a veces neta, cuando estás en estos episodios, me veo al espejo y es como de, ¿qué hay adentro? O sea, neta, quieres ver más adentro del ojo, quieres decir, ¿qué hay adentro? ¿Qué hay en esto? Literal, eso piensas. Y eso cuando hay un espejo, porque cuando no, te pones a ver tus brazos y empiezas a sentir... O sea, neta lo que digo en el corto es real. Esos episodios son muy bizarros porque recuerdo de la primera época en los que me dio que me estaba bañando, igual sentí ese miedo, ese terror, que neta dices, wow, necesito un abrazo, como aquí lo dicen en el corto. Neta necesitas un abrazo, o en mi caso yo así lo sentí hace unos años.
Y me acuerdo que salí de bañar rápidamente. O sea, neta sientes calor, sientes frío y todo, pero lo ignoras porque estás pensando en ¿por qué estoy en este cuerpo? Neta, o sea, eso piensas. Es como si te vieras en tercera persona. Obviamente no te ves en tercera persona como en un juego, pero sí te pones a comparar. O sea, dices, wow, este podría ser yo, o podría ser yo jugando un videojuego en la carne de otra persona. No sé si lo entiendan, pero bueno, me salí de bañar, me acuerdo, y me puse a ver el celular. eh, Todavía en episodio de ansiedad. Antes me duraban bastante, ahorita ya casi no. Pero todavía estaba en ansiedad mirando el celular y estaba en Twitter. Y me acuerdo perfectamente, me acuerdo neta, detalladamente, que estaba viendo un tweet o un Vine, no me acuerdo qué era, de Mangel. Mangel golpeando una piñata o algo así. Y dije, what the fuck, bro. O sea, neta, lo envidio. ¿Por qué no está teniendo este episodio? ¿Por qué no está pensando lo que yo estoy pensando? O viviendo, sintiendo todo lo que yo estoy sintiendo. Y es lo que pasa, o sea, neta, algunas veces te puede dar mientras estás bañándote, como en mi caso. Algunas veces te puede dar mientras estás en el carro. Antes me pasaban muchas en el carro. Realmente era un fastidio estar en el carro despierto porque pasaban estos episodios. Y es muy feo porque ves el cristal y neta dices, oye, quiero bajar el cristal porque siento que estoy encerrado. No es claustrofobia, neta, no es claustrofobia porque yo no tengo claustrofobia. Si la tuviera no podría vivir donde vivo. Pero se siente ese terror así como de que, oye, baja el cristal para que pueda ver. Incluso me pasa cuando con los lentes, neta. O sea, digo, siento que estoy como en modo espectador a veces. Y es eso, es prácticamente eso, que estás con modo espectador, que ves las cosas pasar. En fin, ya creo que quedó bastante claro. O si no, les leo aquí, son episodios muy, muy feos. Pero si no me expliqué del todo bien, les leo algunos tweets por los que yo me di cuenta que chance esto es lo que yo padecía, ¿no? De hecho me di cuenta de esto hace muy poco, por ahí de enero o febrero. La neta no tiene tanto. Y esto de la despersonalización ya lleva bastante tiempo conmigo, yo creo que fácilmente 4 o 5 años. Les leo un tweet que dice, a veces me quedo colgada viendo la nada misma, preguntándome si de verdad existo, y después de un rato de pensarlo me agarra un shock de no sé si existo de verdad o si es todo mentira y quedo re what the fuck. Entonces me desespero e intencionalmente vuelvo a la realidad XD. Ajá, de hecho es justo eso, o sea, te sales un poquito de la realidad y y estás ahí fuera de la realidad y neta te desespera que sabes tu nombre, te reconoces, te todo, pero no, realmente no hay forma de... O por ejemplo, dice... Aquí hay otro que dice, nunca supe cómo explicarle a la gente esto y no quedar como loca. ¿Por qué yo soy yo? Exacto, esa es una pregunta brutal que te haces en esos episodios. Dice, y el otro es como yo, pero en otro cuerpo. Y no sentimos lo mismo. Somos reales. Existo. Luego, por ejemplo, aquí hay un bro que dice, me pasa. Me miro las manos y digo, ¿existimos? Y le responden, lo de las manos, de verdad me quedo mirándome las manos diciéndome, existo. Y a veces para salir de ese mambo necesito hablar en voz alta. A veces funciona como hablar en voz alta, pero creo que lo que más funciona es hablar con otras personas, la neta. Eh, Les pasa que sentir culpa, les pasa de sentir culpa de esto viven en automático. Bueno, esto está un poco mal redactado, pero dice que si no sienten culpa por vivir como en modo automático. Y es como parte de que te concibes aparte de afuera de ti, como un espectador y como si estuvieras en modo automático, como si hicieras las cosas y ya. Y siento que esto le pasa a la gran mayoría después de la infancia, porque en la infancia, eh, pues tú sientes todo y estás como viviendo tu vida y no sientes esto de vivir en modo automático en la infancia. Esto yo lo empecé a notar cuando en las navidades, por ejemplo, que aparte de ser navidades mi cumpleaños, digo, acá que ya no siento la misma emoción.
Y es como el principio. Chance es algo que le pasa a todos, eso de no sentir emoción. Pero esto va como más allá. Y aquí dice, sí, me pasa de vivir en automático cuando me siento atrapada en mi mente por todos estos flasheos y no logro conectar al 100 con la realidad exterior. Tengo la mente o sobreanalizando cada minuto detalle o en bug y en medio de la nada pierdo pila de cosas. Es una sensación como de vivir siempre en tu mente y aislado de la afuera, y ese estado me puede durar hasta días que logro salir. Es desesperante. Yo nunca he estado realmente días en ese estado. Lo más que me ha durado chance han sido 20 minutos, 25. Pero no, o sea, la gran mayoría han sido 10 minutos o menos, neta. Es muy poco tiempo, pero está heavy. Y incluso le responden, lee Descartes. Y es que sí, es filosófico, pero a mí me empezó a pasar esto antes de leer filosofía, neta. O sea, creo que a partir de esto es cuando empecé a leer filosofía. Y no al revés, porque si empiezas a leer de existencialismo y de filosofía pura y dura y de religión y tal, bueno, siempre desde morro te ponen lo de la religión, ¿no? Pero digo, de forma más filosófica, pues chances cuando te empiezas a preguntar, ah, caray, ¿qué es esto? ¿Vivimos en una simulación? Pero no, esto me pasó antes de descubrir el mundo de la filosofía. Y, y sí, esto que dice este bro es, nunca leíste lo que dijo Descartes, la persona que duda piensa y si piensa existe, de ahí la frase pienso luego existo. Esta frase hace un parote porque es la verdad, o sea, estás existiendo obviamente porque estás pensando, si no pudieras pensar no existirías, porque si no se puede pensar no existe en teoría. Pero aquí en este caso específico de la despersonalización, piensas y dudas, pero estás dudando de en qué estado estás realmente. Porque también me pasaba mucho cuando me rifaba una sesión larga de videojuegos. Es como de que regresas a la vida real y dices, ah, caray, soy yo. Aquí hay otra persona que dice, a mí me pasa cuando despierto. Hay veces que los sueños se sienten tan reales y lúcidos que cuando despiertas es difícil saber si estás en tu realidad o todavía estás soñando. Siento que no va tan de acuerdo, pero sí, si estás despertando puede pasar. De hecho. También me ha pasado eso, solo que para mí es un poco más raro porque volteo a ver a mis conocidos y es como de, ¿qué pedo? ¿Cómo es que existo yo y ellos? Y de repente como que vuelve a la realidad. Ajá, exacto, eso me ha pasado. Me ha pasado pocas veces en grupos de amigos, pero sí se siente feo. O sea, es como de que tienes que salir de ahí. Y conozco también anécdotas que han dicho que están manejando, por ejemplo. Te digo, mucha gente le pasa en el carro, bañándose. Están manejando, por ejemplo, y les pasa el episodio a tal grado que se tienen que detener. O incluso escuché de una persona que fue hasta un hospital y entró diciendo, oigan, no sé qué me está pasando, pero me está pasando algo, ayúdenme. Me pasa, pero me quedo viendo fijamente a la persona que tengo enfrente de onda. La miro bien para ver cómo se mueve y lo real de que es. Este sí está un poquito más raro, pero sí también pasa. A mí me pasa muy raras veces, perdón. A mí me pasa muy raras veces cuando me pregunto qué va a pasar conmigo cuando muera. Ajá, es una sensación muy difícil de describir, pero imagino la nada misma. Un vacío total que me desespera hasta que se me pasa. Exactamente, esto que dice esta chica es muy cierto. Esos episodios empiezan contigo haciéndote una pregunta firme, que es, en mi caso, ¿qué hubo antes de? Y ahí es donde empieza, o sea, es como, empiezo así, literal, cuando me estoy bañando me pasa porque cierro los ojos. Entonces cuando estás pensando en nada y dices, no hay nada, no hay nada, no hay nada, pero ahorita hay algo. ¿Qué hubo antes? ¿Qué hubo antes de? ¿Qué hubo hace miles de millones de años? ¿Qué hubo antes de la vida? Y ahí es donde tu mente viaja y se desconecta. Para mí esa es como la intro, así como de que me veo yo viendo al cosmos, viendo algún ente o algo que te da como un inicio. Y bueno, ahí es cuando empieza este episodio. Esto me ha pasado, incluso una vez pensando si de verdad existía, me dio la sensación de que yo era otra persona. Fue algo extraño. Y sí, o sea, neta, a veces a los que tenemos esto, hay formas
como de activarlo. O sea, ya cuando llevas un ratote con esto, lo dominas, entre comillas. Y hay formas como de activarlo. Una de esas formas es cerrando los ojos y empezar a decir tu nombre muchas veces, o pensar tu nombre muchas veces, hasta que te dejas de reconocer, es neta. O sea, es que está muy heavy, porque todo este tiempo no es como que te descuadres y ya. Que de hecho creo que hay un trastorno similar, que no es despersonalización, es otro, es desrealización, que es muy similar, pero no es lo mismo. La diferencia entre la despersonalización y la desrealización, según vi por ahí, es que la desrealización neta no concibe a nada del exterior, no sabe qué onda con su cama, no sabe qué onda con su casa, no sabe qué onda con nada. Eso es lo que tengo entendido. Si estoy mal, corríjanme porfa. Pero tú como despersonalización sabes que tu nombre, sabes dónde vives, sabes todo. O sea, sabes que por alguna razón eres tú. Pero ese es el problema. ¿Por qué razón? Ese es el principal problema y la principal duda que tienes acerca de todo esto. Por favor, si alguien más tiene despersonalización, llámeme. Creo que podemos ser buenos compas. Y aquí hay una definición un poco rara que dice: estado psíquico experimentado por algunos enfermos mentales por el cual se sienten extraños a sí mismos, a su cuerpo y al ambiente que los rodea. Y luego una persona le responde: yo tengo despersonalización porque estoy pasando por un periodo de ansiedad y es básicamente sentir que estás afuera de tu cuerpo, que tus brazos no son tuyos, por momentos, no siempre, o cualquier otra parte del cuerpo. Igual te acostumbras. De hecho es algo que pasa. Es justo lo que les decía. Aquí, por ejemplo, dice: es normal que me pasara, y solo decía que me sentía como fuera de mi cuerpo y en una burbuja. Y digo, no creo que sea tan normal, pero sí es común. O sea, y estos episodios llegaban a tal punto que sentía que neta era el único que lo estaba... Uno de dos, o el único que lo estaba pasando, o todo el mundo lo pasaba y nadie lo decía. Porque neta es como de que... hay veces que estás en ese estado que dices: si no me detengo me voy a salir del cuerpo y no voy a volver a regresar. Siento que a veces pasa eso. En fin, espero que varias personas se reconozcan con esto y sientan que no son los únicos. De hecho, me gustaría que este mensaje llegara a la mayor cantidad de personas posibles para que se identifiquen y sientan que no están solos, porque neta, cuando descubrí que le pasaba a muchas más personas, supe qué era y supe cómo medio tratarme. Supe que realmente esto no es un problema conmigo, sino... bueno, es un problema conmigo, pero con mi mente, ¿no? O sea, que se puede controlar y que le pasa a muchas personas y, entre comillas, no es algo tan raro y tan existencialista. Ni eres el elegido para estar pensando en ti mismo. Entonces, bueno, después de este episodio un poquito bizarro, nos despedimos de este podcast. Espero que te haya gustado. Recuerda que vamos a llegar al top 200 en algún momento. Esa es la meta fija. Vamos a llegar, estoy seguro, con este podcast y con nuestra segunda sección llamada Desviarte. Exactamente, así de loco está. En fin, recuerda darle follow si lo estás escuchando en Spotify. O es más, en Apple Podcast o en donde sea. Bye.